Estamos dando entonces unos minuticos más hasta que se conecten las otras personas que vayan a hacer y digamos comienzo a las 5. Bueno, si les parece, pues vamos empezando. Entonces, pues ya son las 8:05 y pues la gente que se vaya conectando, pues ahí vamos mirando si tienen alguna duda. Entonces, mi nombre es María Jimena Quintero Rojas y pues el día de hoy vamos a exponer fracturas pediátricas con Martina López San Miguel. Agradezco de antemano al doctor Maecha por estar acá presente. Él es ortopedista infantil y pues va a estar acá colaborándonos en caso de cualquier duda por parte de ustedes. Bueno, entonces este va a ser como el contenido que vamos a desarrollar pues a lo largo de la charla. Vamos a iniciar hablando un poco de generalidades, anatomía y desarrollo óseo en niños. Posteriormente vamos a hablar de mecanismos más frecuentes, tipos de fracturas en niños, fracturas más frecuentes y al final de la charla vamos a hablar un poco de cuándo sospechar de maltrato y el manejo del dolor en pediatría. Siguiente, por favor. Esta fue la bibliografía que usamos pues, para desarrollar la charla y pues en la que nos basamos. Bueno, con respecto a las generalidades, vamos a tener que aproximadamente el 20% de los niños van a presentar una fractura a lo largo pues, de su infancia y también vamos a tener que los traumatismos van a ser una importante causa de mortalidad en niños mayores de 1 año y también van a constituir pues, una causa importante de incapacidad permanente. Aquí es muy importante tener en cuenta las características que diferencian el tejido óseo infantil, tanto sus características en su composición como en su fisiología, a diferencia de las del adulto, y esto va a ser importante porque esto va a condicionar a que la respuesta del hueso al traumatismo sea diferente y pues por ende se produzcan tanto tipos de fracturas exclusivos en esta población como manejos un poco más diferentes. Dentro de las características de los huesos, acá vamos a tener estas importantes que van a ser huesos pues con mayor potencial de remodelación, van a tener un periósteo más grueso y resistente y también van a tener pues una capacidad, como una mayor capacidad osteogénica. ¿Esto qué va a generar? Pues básicamente que el hueso se rompa o cuando se vaya a romper requiera pues un grado mayor de dificultad. Adicionalmente a esto, esto va a limitar pues el desplazamiento de los fragmentos óseos, por tanto al momento de reducirlos pues se va a facilitar y además lo que mencionaba de su capacidad osteogénica va a permitir que pues, el callo reparativo se desarrolle más rápido, acortando así pues, el tiempo de inmovilización. Y pues por último, vamos a tener que son huesos menos mineralizados y van a tener un poco más de contenido pues, de agua, por tanto pues van a ser huesos más porosos y esto va a hacer que tolere digamos un mayor grado de deformidad, van a ser pues más elásticos que los del adulto. Siguiente, por favor.
Bueno, con respecto a la anatomía, vamos a tener varias regiones importantes y pues que hay que saber diferenciar. Entonces vamos a tener la epífisis, que es la región del hueso entre la fisis y digamos que el final del hueso, o bien pues la región articular. Esta inicialmente es cartílago y posteriormente pues se van a formar como los núcleos de osificación en donde se va a reemplazar pues el cartílago por hueso. Vamos a tener la placa de crecimiento o la fisis que se encuentra entre la epífisis y la metáfisis y pues será la zona responsable del crecimiento longitudinal de los huesos, pero esta pues ya hablaremos a mayor profundidad más adelante. Vamos a tener la metáfisis, que es la región ensanchada del hueso al final de la diáfisis, y en esta región el grosor de la corteza del hueso va a disminuir y aumenta el volumen del hueso trabecular. En esta región con la edad pues va a ir sufriendo una remodelación, por tanto pues en edades tempranas digamos que tiene una mayor capacidad de formarse sin que se fracture pues en toda su cortical. Y por último vamos a tener la diáfisis, que va a constituir la región más extensa del hueso y se forma por la remodelación de la metáfisis. Con la edad, el sistema de Havers va a aumentar su complejidad y aumenta la matriz extracelular en esta región, entonces pues se va a ir produciendo el endurecimiento del hueso. Listo, entonces para hablar un poquito de la fisis o placa de crecimiento, pues como ya dijimos, se encuentra entre la epífisis y la metáfisis y pues es la zona responsable del crecimiento longitudinal de los huesos. Entonces, pues esta región es la más débil de los huesos y pues los traumas que le afectan pueden llegar a terminar en arresto epifisiario, ya sea temporal o permanente, ya que esta región pues es susceptible a isquemia y puede disminuir su crecimiento. Entonces, al realizar la evaluación radiológica de las fisis, debemos tener en cuenta la edad y el sexo del paciente y los diferentes núcleos de osificación que se presentan en cada etapa de la vida. Todo esto para evitar confundir los diferentes trazos de fracturas con las placas de crecimiento. Y pues un ejemplo es que en los niños, en las niñas, perdón, la maduración ósea se da de manera más temprana, aproximadamente 2 años antes que en los niños. Entonces, pues esto es un factor importante al ver una fractura. Bueno, como vemos en la imagen, tenemos una foto de un epicóndilo medial del húmero a los 5 años en niños y en niñas. Entonces, como en las niñas se desarrolla aproximadamente a los 3 o 4 años, pues ya podemos observarlo, y en los niños, como se desarrolla a los 6 años, está ausente. Y pues la osificación del olecranon es una de las más estudiadas, ya que nos permite aproximar la edad ósea en los adolescentes. Entonces, pues esto nos permite aproximar la edad, como por ejemplo en la imagen A, aparece estos dos núcleos de osificación a los 11 años en niñas y a los 13 años en niños. La semiluna en la imagen B aparece 6 meses después, y ya la fusión como tal de este núcleo de osificación con el cúbito empieza entre los 12.5 y 14.5 años, correspondiente en niños y en niñas. Y otra forma de evaluar correctamente las fisis o placas de crecimiento es con la toma de radiografías comparativas, porque nos permite diferenciar cuáles son las variantes anatómicas normales de cada paciente y cuáles son realmente trazos de fractura. Bueno, ahora por parte de los mecanismos de fractura está el trauma accidental, cuyas causas pues, más frecuentes van a ser las caídas, los accidentes ya sea como de tráfico o deportivos, el trauma no accidental o abuso infantil, pues que al final abarcaremos un poco esto, y fracturas secundarias a patologías óseas. ¿Qué ocurre acá? Básicamente van a ser pacientes pues con huesos patológicos que se exponen ante, pues, como cierto evento estresor y el hueso al tener una insuficiencia va a generar que se fracture, pues, con mayor facilidad. Acá vamos a encontrar el osteosarcoma, el quiste óseo esencial, enfermedades de la médula como la enfermedad de Gaucher, enfermedades sistémicas que comprometan el sistema osteomuscular como lo es el raquitismo, también la osteoporosis juvenil, la osteogénesis imperfecta y la insuficiencia renal crónica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces como ya hablamos que el hueso
cambia en los niños, entonces vamos a hablar de los tipos de fracturas específicas de niños. Entonces, el primer caso es la deformidad plástica. Y en estos casos, la fuerza que se aplica sobre el hueso por la elasticidad y la menor mineralización del hueso provoca una deformidad, pero las fracturas que provoca son microfracturas, son imperceptibles en las radiografías. Y pues esto esencialmente sucede por las características del hueso de los niños. Sucede fundamentalmente en el cúbito, en el radio y el peroné, y pues es cuando la fuerza supera el límite elástico, pero no excede el límite de la fractura. Entonces, el diagnóstico de estas fracturas es clínico y radiológico. Entonces, el paciente puede presentar dolor y deformidad en la extremidad, y pues estas fracturas deben reducirse dentro de salas de cirugía bajo anestesia general, porque se debe aplicar una fuerza pues considerable para poder corregir la deformidad. Y pues la principal complicación de estas fracturas es la no corrección de la deformidad, que puede alterar los movimientos o causar problemas estéticos como una pronosupinación dolorosa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya las fracturas en torus pues son fracturas que no comprometen todo el espesor del hueso, y la fuerza ejercida es de compresión sobre el hueso que produce como tal la fractura de la cortical, y se observa un abombamiento en la cortical. Entonces, esto usualmente sucede entre la metáfisis y la diáfisis, y pues para hacer la evaluación de estas fracturas es importante descartar un deslizamiento epifisiario. Entonces, el hueso más frecuentemente afectado es el radio, pues como vemos en la imagen, y pues en la imagen vemos el engrosamiento anular de la cortical en el foco de fractura. Entonces, estas fracturas reciben el nombre de torus por su semejanza a las columnas griegas, que toman esta forma como de protuberancia o saliente. Y pues estas fracturas son realmente benignas, estables y con bajo potencial de complicaciones. Entonces, solo requieren inmovilización por 2 a 3 semanas. Siguiente, por favor. Ya las fracturas en leño verde pues son fracturas incompletas, al igual que torus, pero pues la diferencia es que no se producen por una fuerza de compresión, sino por una fuerza de torsión o flexión. Entonces, estas fracturas pues producen una ruptura de la corteza a un lado de forma evidente, y la corteza del lado opuesto tiene microfracturas, como lo vimos en la deformidad plástica. Entonces, el periósteo en estas fracturas no siempre se rompe, lo que permite que se puedan reducir y tener un tratamiento ortopédico altamente efectivo. Y pues el tratamiento de estas fracturas depende de la angulación como tal de la fractura. Entonces, si supera los 15 grados, requerirá reducción y posterior inmovilización. Siguiente, por favor. Entonces, pues las fracturas que afectan la placa de crecimiento, pues son las más importantes de identificar por lo que dijimos anteriormente, que pueden alterar el crecimiento longitudinal de los huesos. Entonces, estas corresponden al 25% del total de las fracturas presentadas en la edad pediátrica, y pues la clasificación más importante es la Salter-Harris. Entonces, la tipo 1, en esta el trazo de fractura pasa justo entre el cartílago de crecimiento y la metáfisis. Entonces causa una separación de la epífisis y la fisis, y corresponde más o menos al 15% de las fracturas que afectan la placa de crecimiento. La tipo 2 es el trazo de fractura Salter-Harris más frecuente, y pues este trazo inicia en la metáfisis y llega hasta la fisis. Y el mecanismo de fractura consiste en que la epífisis arrastra un fragmento triangular de la metáfisis y pues provoca la fractura. Ya el tipo 3, pues en este caso el trazo de fractura pasa por la fisis y la epífisis y pues separa el cartílago de crecimiento de la metáfisis. Y la tipo 4, siguiente por favor. Y la tipo 4, el trazo de fractura pasa a través de las tres, tanto metáfisis, fisis y epífisis. Y finalmente el tipo 5, pues es una lesión por compresión de la placa de crecimiento. Entonces, pues estas fracturas no siempre se identifican de manera
aguda, pero pues podemos encontrar ya las consecuencias que tiene sobre el crecimiento de la extremidad, como puede ser un arresto epifisiario y una deformidad. Siguiente, por favor. Entonces, ya para hablar de las fracturas más frecuentes, pues estas se pueden dividir según la localización o según la edad de los niños. Entonces, las fracturas se presentan pues con más frecuencia en los niños que en las niñas, en una relación de 2.7 a 1. Y pues el pico de incidencia va de los 6 a 11 años, luego de 12 a 17 años y finalmente en menores de 6. Entonces, pues como vemos en la imagen, el hueso más fracturado es el radio con un 32.5%, le sigue el húmero, la mano, la clavícula y la tibia. Pero pues como les dije, esto cambia según la edad de los pacientes. Entonces, en los niños menores de 6 años, el más frecuente es el húmero, le sigue el radio y posterior la clavícula. En los niños de 6 a 11 es el radio, luego el húmero y el cúbito. Y en los adolescentes como tal, pues ya el pico de incidencia de la fractura de los huesos de la mano pues asciende, entonces es primero radio, luego huesos de la mano y finalmente huesos del pie. Y pues como vemos en general, las fracturas de miembro superior son las que predominan, pero pues las fracturas de miembro inferior son un valor no despreciable del 21% de total de las fracturas en niños, entonces pues también tenemos que tenerlas en cuenta. Ya para las fracturas de antebrazo, entonces pues estas representan más del 40% de las fracturas en edad pediátrica y pues las más frecuentes son las de radio distal. Entonces estas se presentan sobre todo en la época de crecimiento acelerado, en los preadolescentes y además en la época en la que hay un aumento de actividad física. Entonces, el mecanismo de trauma es la caída sobre la mano en extensión de la muñeca. Y pues según la distribución de la carga, según la caída, pues el fragmento puede dirigirse hacia volar o hacia dorsal. Entonces, ya el desplazamiento hacia volar pues nos da una deformidad en dorso de tenedor y un desplazamiento hacia dorsal, una deformidad en bayoneta. Entonces, pues estas fracturas se diagnostican a través de radiografías AP y lateral de muñeca y además pues con la clínica y la historia del paciente. Y en los casos que lleguemos a sospechar que hay un trauma de alta energía, podemos solicitar una radiografía de codo para descartar alguna lesión a este nivel. Ya siguiente, el tratamiento ortopédico, pues en estos pacientes suele requerirse reducción cerrada bajo anestesia y cuando el desplazamiento es muy importante, pues ya una indicación quirúrgica. Y en urgencias, pues lo inmovilizamos con una férula en pinza de azúcar durante 4 a 6 semanas. Ya las indicaciones de cirugía son fracturas abiertas, asociadas a lesión neurovascular, no reducibles o inestables. Y pues se van a ir dando cuenta que en la mayoría de fracturas, pues estos son como las indicaciones de cirugía. Dale, siguiente. Entonces ya para las fracturas de codo, pues vamos a hablar un poquito de las fracturas supracondilias de húmero, que son las más frecuentes y corresponden al 55 a 75%. Entonces a estas en frecuencia le siguen las del cóndilo lateral y las del cóndilo medial del húmero. Entonces, y pues las fracturas de olecranon y cabeza de radio, que son mucho menos frecuentes. Entonces, el mecanismo del trauma es la caída sobre la palma de la mano con el codo en extensión en un 95% de los casos, pero pues el porcentaje restante corresponde a un trauma directo. Ya la proyección más importante en estos casos es la lateral para evaluar la línea humeral anterior y la línea radiocapitelar y buscar el signo de la almohadilla grasa, como ya hablamos en la charla de trauma de codo. Entonces, pues es muy importante para descartar fracturas ocultas. Y pues estos pacientes van a presentar dolor, inflamación, dificultad para la movilización y también debemos pedir radiografías AP y pues las laterales. Siguiente.
Pues como les dije, en frecuencia las supracondilias les siguen las del cóndilo lateral y pues estas del cóndilo lateral suelen requerir una reducción quirúrgica por el compromiso intraarticular, pero las fracturas como tal supracondilias suelen tratarse, si tienen un desplazamiento mínimo, con una inmovilización con yeso braquiopalmar por 4 a 6 semanas. Ya las fracturas de los huesos del amaño, pues en los niños lo que más se afecta son las falanges. Entonces, pues la evaluación radiológica cuando sospechamos este tipo de fracturas debe incluir la proyección AP, oblicua, lateral y con dedos en abanico. Entonces, las fracturas de falanges, pues suelen afectar la fisis o suelen ser periarticulares. Y la más frecuente es la fractura de la falange proximal tipo Sartel-Harris II. Y pues estas fracturas realmente son muy benignas, tienen un muy buen pronóstico y pueden ser manejadas únicamente con una inmovilización, con una férula de Burkhalter. Ya en las fracturas como tal del hueso del carpo, pues el hueso más afectado es el escafoides y como dije anteriormente, se presenta sobre todo en la adolescencia. Entonces, pues el mecanismo más frecuente es la caída sobre la mano en extensión con posterior dolor localizado en la tabaquera anatómica. Entonces, pues estas fracturas pueden inmovilizarse con una férula antebraquiopalmar y pues realmente solo requiere cirugía si llega a haber un desplazamiento significativo. Entonces, las fracturas de clavícula, su mecanismo depende de la edad en la que se presente, pero pues son las más frecuentes las del tercio medio. Y pues, como les dije, encontramos múltiples mecanismos. En los recién nacidos, el trabajo de parto. En los preescolares debemos sospechar maltrato y ya en los escolares suelen suceder por traumas de alta energía. Entonces, pues el mecanismo es la caída con una fuerza opresiva sobre la región lateral del hombro. Entonces, al examen físico, pues debemos evaluar la deformidad, el dolor, palpar la región, si hay presencia de edema o equimosis. Y pues también palpar si hay crépitos y el movimiento pasivo o activo de la clavícula como tal. Entonces, en estos casos debemos solicitar una radiografía P y una radiografía con angulación cefálica de 45 grados. Y pues como en todas las fracturas de clavícula debemos evaluar si el paciente tiene criterios quirúrgicos o de tratamiento ortopédico. Siguiente, por favor. Entonces ya en las indicaciones de tratamiento ortopédico pues son fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas. Y pues el tratamiento ortopédico puede darse con cabestrillo o con un vendaje en 8. Y pues ya las indicaciones de cirugía son fracturas abiertas asociadas a lesión neurovascular, fracturas con minuta con un desplazamiento importante del fragmento central y fracturas con inminencia de ruptura de la piel. Siguiente. Y ya para terminar un poquito de las fracturas, entonces vamos a hablar de las fracturas de miembro inferior. Entonces en las fracturas de tibia, la fractura de diáfisis de tibia y de peroné pues ocupan el primer lugar en las más frecuentes. Y el 70% de las fracturas de tibia son aisladas y el otro 30% se asocian a una fractura de peroné. Entonces, pues el trazo de fractura más frecuente es el oblicuo, secundario pues a las fuerzas rotacionales, con un mecanismo que consiste en la rotación del cuerpo con el pie en una posición fija. Y pues si vemos fracturas de tibia, debemos sospechar abuso infantil, por lo que debemos evaluar esta posibilidad. Ya como tal, la fractura de peroné pues nos determina si hay un acortamiento significativo o no de la tibia. Siguiente, por favor. Entonces, en las fracturas que no hay, en las fracturas de tibia que no se acompañan de fracturas de peroné, se produce una malalineación en varo secundario a la contracción de los músculos flexores de la pierna, pero no se produce un acortamiento importante. En cambio, pues en las fracturas que se acompañan de desplazamiento del peroné, pues suelen terminar en una malalineación, pero en este caso en valgo, y puede haber un acortamiento significativo, y esto se da por la contracción de los músculos como el tibial anterior.
Y pues ahí vemos en la imagen cómo se produce una mala alineación en bar, con un peroné totalmente íntegro. Siguiente. Entonces ya el tratamiento ortopédico en estos casos es la férula inguinopédica con una flexión de 45 grados de la rodilla. Y pues en tratamiento quirúrgico tenemos absolutas y relativas. Absolutas, pues una falla en mantener una adecuada reducción, y relativas, igual que todos los anteriores, abiertas, daño a tejidos blandos, neurovascular, asociada a rodilla flotante, pues que es una lesión importante, y fracturas asociadas a síndrome compartimental. Siguiente. Listo. Entonces, esta fractura, que es la fractura del caminador, pues en español, es una fractura oculta espiroidea de la tibia, que no se desplaza. Pero esta fractura es característica de los niños menores de 4 años. Entonces, esta fractura se produce sin un antecedente de trauma, y pues los niños suelen presentar síntomas inespecíficos como dolor, cojera, rechazo a la carga en la extremidad, y pues en algunos casos pueden presentar dolor a la palpación de la tibia. Entonces, pues estas fracturas no son lo más evidente, pero debemos sospecharlas, y pues igual debemos diagnosticarlas e inmovilizarlas con una férula inguinopédica alrededor de 2 a 3 semanas. Y ya para terminar, está el codo de niñera o la pronación dolorosa. Entonces, pues esta es una lesión que se presenta en niños de aproximadamente 1 a 5 años, y pues consiste como tal en la subluxación de la cabeza del radio con la interposición del ligamento anular entre la cabeza del radio y el capitellum del húmero. Entonces el mecanismo como tal, como vemos en la foto, es por una atracción brusca desde la mano del niño por parte del adulto. Esto puede hacer sospechar de maltrato, pero también puede ser accidental o por juegos. Entonces toca advertirle a los papás sobre pues este mecanismo. Entonces, en estos pacientes, pues realmente lo que presentan es dolor a hacer supinación. Entonces estos niños permanecen con una posición de pronación y de semiflexión del codo, y las radiografías son totalmente normales. Y pues ya para terminar, la maniobra de reducción pues la podemos hacer nosotros. Entonces consiste en, ¿en qué? En poner la mano en el codo del niño y colocar el pulgar sobre la cabeza del radio, y pues rotar externamente el antebrazo, o sea, hacer una supinación forzada, y también se puede hacer una pronación forzada de forma que se reduzca el ligamento anular. Bueno, y ahora continuando con maltrato pues infantil, acerca como de datos epidemiológicos, alrededor del 12 al 20% de las fracturas van a corresponder a maltrato infantil, y son la segunda causa de fractura según el mecanismo pues, de trauma. El 80% también de las fracturas en niños menores de 18 meses van a ser causadas por maltrato, y es importante en esta población en específico indagar si hay algún grado de retardo al iniciar, pues como a caminar. Esto nos puede hacer pues sospechar también. Siempre es importante correlacionar el mecanismo de fractura que presente el niño con respecto a lo que dice el familiar o el acompañante. Siempre ante múltiples fracturas, tener en cuenta diagnósticos diferenciales como patologías óseas que veíamos al principio de la charla, pero sin excluir como el hecho de que así el paciente tenga fragilidad ósea, pues por alguna enfermedad de base, son igualmente propensos a ser maltratados. Y dentro de las fracturas más comunes y específicas de maltrato, vamos a encontrar las fracturas costales, que van a ser muy asociadas, digamos, a situaciones donde el niño se ha sacudido de forma muy fuerte o como despichado, como que se le ejerza una presión muy fuerte en el pecho, o fracturas de huesos largos, ya sea por torsión o tracción, o también como por alargo de forma muy, muy fuerte. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la evolución médica, esta debe ser integral
siempre indagar cómo sucedió el trauma, preguntarle al familiar o al acompañante, pues qué estaba haciendo el niño antes de lo ocurrido, cuál era su posición previa y pues posterior a esto. Procurar que el niño cuente cómo ocurrió el trauma. En nuestro medio, digamos que no es tan fácil, o de hecho, pues no se hace como interrogarlo de forma independiente, pero siempre que él pueda contar, pues cómo sucedió, pues es importante. Indagar siempre en antecedentes, principalmente patológicos, para ver, pues digamos, en caso de que haya tenido traumas o fracturas previas, en caso de que sí, preguntar cómo fue su recuperación, porque usualmente las fracturas que sí son accidentales tardan menos tiempo en recuperarse en comparación a las que son asociadas a maltrato. También preguntar acerca de antecedentes familiares, psicosociales, pues con quién vive el niño, quién lo cuida o quién está a cargo de él. De pronto si ha habido casos como de violencia intrafamiliar, abuso de sustancias psicoactivas o enfermedades mentales en la familia, porque pueden ser posibles factores de riesgo. Y acerca del examen físico, siempre debe ser muy completo y estar atento a otras lesiones, ya sean externas o de órganos internos. Cuando se sospecha de maltrato, es muy común que las fracturas se acompañen de contusiones o hematomas, y esto pues es como un alto grado de sospecha. Y también en el examen físico buscar lesiones en localizaciones pues poco usuales de trauma, como por ejemplo el cuello, el dorso a nivel retroauricular. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a cuándo sospechar de maltrato, básicamente va a ser en pacientes sin antecedentes de lesiones o antecedentes de lesiones no plausibles. Entonces, digamos que el mecanismo descrito no sea coherente con el tipo de fractura, que las historias sean inconsistentes o que el cuidador o el acompañante las vaya cambiando a medida como que se le pregunte o que se busque indagar más. También fractura en pacientes caminadores, que haya presencia de múltiples fracturas y que además estas tengan diferentes edades. Y a esto pues se refiere como que en esas múltiples fracturas haya periodos de recuperación como diferentes o en estadios diferentes. También otras lesiones de sospechas de abuso, como decía, pues hematomas, contusiones, y también que el acompañante o el familiar haya llevado al niño al servicio como de urgencias de forma tardía. Siguiente, por favor. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar un poco de manejo de dolor en pediatría. Pues digamos que es un tema bien amplio, pero digamos que acá lo vamos a enfocar un poquito más. Entonces, importante acá tener en cuenta que el manejo del dolor se debe correlacionar siempre de forma directa con las escalas del dolor, y en pediatría muy importante utilizar métodos de medición que van a ser de estos tres tipos. Entonces, mediciones fisiológicas, que va a ser referencia básicamente a la reacción del cuerpo del niño al dolor, y se evalúa según signos vitales como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria. También mediciones conductuales, que va a ser lo que el niño hace al sentir el dolor. Entonces se fundamentan en observación pues, de las modificaciones de la conducta del niño cuando es sometido a esta situación. Y el autorreporte va a ser lo que el niño diga respecto a ese dolor que pues, tiene. Entonces, más o menos a partir de los 3 años, la mayoría de los niños tiene la capacidad de comprender pues, el concepto de dolor y poder percibir su intensidad e informarlo. Y pues tener en cuenta estas escalas. Esta es la escala de dolor de Caras revisada, y básicamente nos va a clasificar el dolor en leve, moderado o severo, para así digamos que dar un manejo farmacológico. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las medidas farmacológicas y no farmacológicas, vamos a tener en lo no farmacológico inicialmente medidas de comodidad física y técnicas de distracción, pues que en esta población específica es bien relevante. Y con respecto a las medidas de comodidad física, acá se va a incluir pues la inmovilización o la estabilización de las fracturas de forma temprana, pues siempre y cuando esto sea viable, y también compresas frías como analgesia tópica. Y con respecto al manejo farmacológico, pues según sea el dolor leve, moderado o severo, se van a usar como cierto grupo de fármacos.
siempre tener en cuenta que hay situaciones potencialmente dolorosas y los politraumatismos o digamos las fracturas generalmente van encasilladas en dolores de moderados a pues, severos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para el dolor leve se va a usar pues principalmente paracetamol o dipirona en casos de dolores leves a moderados, y estas pues serían las dosis ajustadas a pediatría. Entonces paracetamol van a ser 10 a 15 miligramos kilogramo dosis cada 4 a 6 horas, de dipirona 10 a 15 miligramos también kilogramo dosis cada 6 a 8 horas, y pues también está NAINES como alternativa. Siguiente. Para el dolor moderado, pues como dije, también está de alternativa la dipirona, pero también está el tramadol, que en niños de 1 a 12 años se va a dar a dosis de 1 miligramo kilogramo cada 6 a 8 horas, y en mayores de 12 años de 50 a 100 miligramos dosis cada 6 a 8 horas. Y ya para finalizar, pues para el dolor severo se va a tener en cuenta la morfina, como alternativa también podría ser el fentanilo, y la morfina se daría en dosis pues para lactantes y niños menores de 12 años en 0,1 a 0,2 miligramos kilogramos, con más o menos cada 2 a 4 horas. Y bueno, esto sería pues todo por la charla de hoy. Esperamos pues como que haya sido de su agrado. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues yo quiero felicitarlas. Me pareció una charla muy interesante, sobre todo porque fueron abordando los temas de forma progresiva y muy concreta, sobre todo todo el tema de la revisión de las fracturas y el tema concatenado con el maltrato infantil. Me pareció muy, muy, muy útil. Creo, Maxi, que pueden hacer como una especie de brochure que fuera fácilmente llevable como de el tipo de lesión, cómo inmovilizarla y también se puede hacer como un formato de reconocer los signos que orientan en la búsqueda del maltrato infantil. No sé qué les parece. Sí, señor. Para redes vamos a hacer todo eso y también pues a ver si podemos hacer algo un poquito más grande para la página de internet de Guiotos, para que le quede a todo el mundo. Sí, yo también quiero verlas. Igual como comentó el doctor, pienso que fue muy ordenada y sistemática la revisión y pues, en cuenta, digamos, la prevalencia de ciertas fracturas y el corto grupo etario eh, y el manejo. Pues excelente revisión. No sé si otras personas tienen alguna pregunta, alguna duda que le quieran hacer acá a las expositoras, pero pues María Jimena, Martina, pues me encantó, súper buena la charla. Espero también ver esta publicación pronto. Carlos tiene la palabra. Yo quería preguntarles algo y es para aclarar un concepto. Ahí cuando estábamos hablando de las fracturas del radio distal o del antebrazo, la que se conoce como mano en tenedor es la misma fractura de Coles, ¿correcto? Sí, pero eso es como un término más para las fracturas en adultos. Eso era como más para ver como los signos clínicos que podíamos ver en los niños. No sé si el doctor Maecha tenga algo que agregar ahí. Gracias, doctora Quintero. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, gracias. Bueno, no, aprovecho, sí, a aclarar ciertas cositas, pero aprovecho primero para agradecerles por la oportunidad de haber colaborado con el grupo. De verdad que la presentación de la doctora Quintero y la doctora López fue muy, muy buena en un tiempo supremamente adecuado, con unos conceptos
muy claros que obviamente como todo, sobre todo en ortopedia y cuando hablamos de esqueleto inmaduro, pues hay ciertos matices. Todo lo que nos comunicaron pues es inmensamente cierto. Sin embargo, pues claro que cada cosa tendrá su particularidad y pues obviamente pretender en profundizar en todas esas particularidades pues nos plantearía un reto muy grande, que de hecho ya lo tenían de frente y creo que lo supieron sortear de una forma muy satisfactoria. Con respecto a la fractura, efectivamente, como dice la doctora Quintero, la fractura del Coles es un concepto más usado para las fracturas del extremo distal del radio del adulto, que usualmente son sí, fracturas también metafisiarias que a veces tienen extensión intraarticular, pero en los niños pues no hace parte del mismo concepto. Sin embargo, clínicamente pues también tiene esa similitud clínica de la deformidad en dorso de TNA. Pero la fractura de Coles puntualmente es hablando del esqueleto maduro, del esqueleto del adulto. Ok, doctor, muy amable, muchas gracias. Y gracias a María Jimena igual. Yo quiero aprovechar para añadir tal vez un concepto que puede sonar un poco obvio, pero creo que por el auditorio es supremamente importante dejar muy claro, es que una de las cosas más importantes en la evaluación del niño con algún trauma es el examen físico. Yo siempre le insisto a mis estudiantes, a mis internos, a mis residentes, que una de las partes fundamentales para poder analizar bien estos casos es un examen físico muy juicioso, afortunadamente, porque a veces nos da la impresión que hay como cierto temor de examinar al niño en urgencias. Yo creo que lo principal es pues porque hay temor de que le duela al niño el examen físico, ¿cierto? Pero muchas veces esto es fundamental para poder determinar cuál es el tipo de lesión que tienen, sobre todo al momento de analizar la radiografía, ¿no? En ciertas escuelas se suele enseñar que siempre se debe tomar una radiografía comparativa para poder analizar completamente el trauma. Y la experiencia en las últimas décadas nos ha demostrado que es una práctica ineficiente, que es una práctica que suele generar más dolor, que es una práctica que suele retrasar un poco la atención del niño y que es innecesaria al momento de analizar algún tipo de fractura, algún tipo de trauma. Entonces, un mensaje supremamente importante que me parece dejar aquí esta charla es que, claro, súper importante conocer todos los segmentos, los tipos de las lesiones del esqueleto inmaduro, pero un énfasis supremamente importante en el examen clínico de ese paciente, el examen físico, siempre obviamente con el consentimiento primero del niño, por supuesto, y segundo de su cuidador, para analizar el segmento que puede estar afectado y así poder hacer un diagnóstico mucho más certero, mucho más claro. Quería dejar sentado ese concepto que me parece supremamente importante. Cualquier otra duda estoy aquí muy pendiente. Muchas gracias, doctor Maecha, y de parte de USPIC, la verdad, nos parece que estos espacios donde podemos compartir dos diferentes grupos de interés son bastante enriquecedores para todos y agradecemos mucho la colaboración y esperamos que se abran más espacios así. Súper de acuerdo, espero poder que se realicen más charlas o a futuro, quizás un taller en conjunto con otros grupos de interés y que seguimos aprovechando estos espacios virtuales y que pues ojalá algún día pase la presencia. Yo quería sí hacer una pregunta adicional con respecto a quizás la sospecha del maltrato o del abuso en caso
de tener un paciente, el trazo de fractura podría ser una pista al pensar en sospechar una fractura por un abuso, o sea, versus en cierta, no sé, en cierta región anatómica de algún trazo de fractura que se evidencia y uno piense más en, o no sé, quizás en clavículas si son de tercio medio o distal. O sea, ¿hay alguna ¿Ahí me escucho? mayor prevalencia de cierta trastorno? Se escuchó un poco entrecortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, doctor. Vale. No sé si nuestras expositoras quieran responder antes de y yo complemento la respuesta o como ustedes me digan. Pues, doctor, de lo que yo tengo entendido, es más el hecho como de correlacionarlo según como el tipo de trauma, o bueno, no, más bien como según lo exprese el familiar o el acompañante y correlacionarlo con lo que encontremos pues radiológicamente, pero no sé, o sea, no estaría bien seguro. Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, con el eufemismo de lesión no accidental, que es como lo encuentra uno mayormente en la literatura, podríamos estar simposios completos, ¿sí? Esto, pues obviamente hay obras completas solo para hablar del maltrato infantil y es un tema de ortopedistas porque les quiero recordar que las lesiones óseas son las segundas más frecuentes después de las más evidentes que son las que uno ve en la piel en el contexto de un paciente maltratado, ¿sí? O sea, después del hematoma y el estigma del trauma contundente, de las quemaduras, de las lesiones por abrasión, de las quemaduras por inmersión. Las segundas más frecuentes son las lesiones óseas. Entonces, todo aquel que esté con la responsabilidad del cuidado de niños como profesionales de la salud, pues tiene que estar familiarizado con las fracturas. Efectivamente, hay ciertos tipos de trazos que son más sugestivos de algún trauma contundente. Lo que pasa es que el maltrato no siempre implica un trauma contundente. No sé si soy claro. Los traumas contundentes suelen generar trazos transversos, ¿sí? U oblicuos muy corticos, pero generalmente los traumas contundentes producen esos trazos transversos. Bueno, sin embargo, usted podría tener una fractura espiroidea, que es un trazo completamente largo, que es un trazo que no necesariamente implica un mecanismo de trauma que sea un trauma contundente, pero sí puede estar en el contexto de una lesión no accidental de un paciente no caminador, por ejemplo, un paciente no caminador que haya sido, por ejemplo, un caso trágico lanzado de una cama o lanzado de altura, que puede haber apoyado esa extremidad inferior, por ejemplo, y tener ese trauma torsional y producir una fractura en la tibia del peroné. Entonces aquí se complementa un poco con la respuesta que dio la doctora, y es que evidentemente hay que analizar todo un contexto. El maltrato infantil es muy difícil porque no solo las implicaciones que tiene eso como sociedad, ¿cierto? Sino que
desde el punto de vista clínico plantea muchos retos. Hay muchos factores de riesgo descritos para esto, factores de riesgo que forman parte del paciente, como bien decían en la exposición. Los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente displasias óseas o incluso parálisis cerebral, tienen mucho más riesgo de ser maltratados. Bueno, pero además hay factores de riesgo en los padres también, ¿sí? Hay factores de riesgo en el entorno. Entonces, analizar todo ese contexto para un solo profesional es muy difícil. Entonces, siempre se analizar teniendo en cuenta que nosotros debemos sospechar el maltrato, nunca acusar ni tomar parte. Nosotros tenemos que cuidar al niño, sí, pero lo que hacemos es sospecharlo y generalmente en nuestros hospitales siempre hay un grupo que se encarga de eso, se activa un sistema, todo un protocolo que implica generalmente equipos multidisciplinarios que constan pues de pediatras, constan de trabajadores sociales, constan de psicólogos, constan de terapeutas, constan de personal administrativo, personal incluso jurídico que se encarga de, por decirlo de alguna forma, confirmar este tipo de casos y en caso que no se confirme, pues hacerle seguimiento. Pero basarse puntualmente en un solo, digamos, un tipo de trauma, un tipo de trazo en la fractura, pues es difícil. Ahora, también hay muchas formas de, ya que hablamos de lesiones óseas, pues hay lesiones que son muy frecuentes, pero muy poco sensibles o muy poco específicas de maltrato, que son de hecho, son las más frecuentes. Entonces, las fracturas de huesos largos, que generalmente suelen ser la tibia, el fémur, en ocasiones las diáfisis en el antebrazo, en ocasiones las diáfisis del húmero, pues en realidad son las más frecuentes, pero son las menos sensibles y menos específicas de maltrato. Entonces, eso también plantea un reto. Ahora, las más sensibles y las más específicas de una lesión no accidental son aquellas fracturas de huesos no tubulares. Entonces, fracturas del esternón, fracturas de las costillas, fracturas de la escápula, suelen ser fracturas que aparecen solo con traumas de altísima energía, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto de un accidente de tránsito, ¿sí? Entonces, cuando usted diagnostica ese tipo de lesiones y en un contexto que evidentemente no cuadra, como también ya lo explicaron en la charla, es que hay que confrontar diferentes versiones, pues también es muy, muy específico de lesiones no accidentales. Pero es un contexto supremamente de retos y muy desafiante para el profesional de la salud, y lo digo de forma personal, es muy difícil porque además lo podemos ver en todos los tipos de prácticas. O sea, uno lo puede ver en el hospital público, en zonas muy vulnerables, hasta clínicas privadas de altísimo prestigio, también puede aparecer este tipo de casos. O sea, esto está en todo contexto, esto no es digamos, exclusivo de ciertas zonas o de cierto grupo social. En lo absoluto, esto afecta a todos los niños y además a todo el mundo, porque el maltrato desafortunadamente en nuestras sociedades aún es un modelo de crianza, ¿sí? Y plantea todos esos problemas. Yo espero no haberlos confundido con tantos conceptos de maltrato, pero también parece que ahí es un tema muy importante en el que también pueden profundizar, en el que pueden generarse cosas también entre diferentes grupos, porque es muy interesante toda la parte, obviamente clínica, pero también toda la parte filosófica y de legislación que hay alrededor es supremamente interesante. Vale, doctor, ya me quedó un poco más claro. Muchas gracias. Y bueno, quería agradecerle a todos por asistir, de verdad, muchísimas gracias. Hicimos esta exposición con mucho cariño. Si alguno necesita pues bibliografía, alguna pregunta, pues me puede escribir. Y nada, de parte de Martina y yo pues les agradecemos mucho al doctor Pérez, al doctor Maecha y a todos los que asistieron. Muchas gracias, muy interesante la Un revisión. abrazo a todos. Muchas gracias. Protegen mucho, por favor. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.